Este domingo, 10 de abril, tiene lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda, en caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos, está convocada para la primera semana de junio. En esta ocasión, según los sondeos, la que está encabezando la preferencia de los electores es Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, quien fuera presidente y dictador peruano y que además está en prisión. Alrededor del 32 o el 35% tiene Keiko Fujimori, según encuestas como la de Ipsos y la de otras compañías. En segundo lugar, con un 16% aproximadamente, haciendo un promedio, está Pedro Pablo Kuczynski, exministro. En tercer lugar se encuentra Verónica Mendoza y más abajo hay otros candidatos como Alfredo Barrenechea e incluso expresidentes como Alan García del APRA, del partido APRA, o como Alejandro Toledo. Es curioso que el propio Alan García en las encuestas está en alrededor del 4%. Si su partido, que es centenario, no obtiene el 7% o más, corre el riesgo de desaparecer. En el diario El País de Madrid, hoy, hay una entrevista con Jeremías Gamboa, escritor nacido en 1975 y bestseller, donde dice que sería una vergüenza que el Perú, después de que logró democráticamente deshacerse de un dictador, cosa que es ejemplar como era Alberto Fujimori, ahora vaya a elegir a la hija de ese hombre que fue dictador. Y además señala que eso sería una regresión, pero que lo que pasa es que en el Perú les encanta la figura del hombre fuerte o el mandatario fuerte desde la época de los incas o posteriormente con otros mandatarios, un país donde ha habido varios dictadores. ¿Está de acuerdo usted con Jeremías Gamboa? Sí, yo creo que sí. Lo que está pasando en el Perú en este momento es bien interesante porque estamos en un proceso de transformación económica, pero no hay transformación política, y yo creo que la reflexión que hace Jeremías Gamboa es muy válida, porque el Perú puede crecer económicamente, pero si sus instituciones políticas siguen careciendo de la transparencia y si los ciudadanos peruanos y los votantes peruanos siguen pensando que las instituciones públicas no son necesariamente honestas y más bien corruptas, el Perú corre el riesgo de entrar en un entrampamiento, y las elecciones en este momento son básicamente una situación en donde los votantes peruanos tienen que elegir entre la derecha y la izquierda en un momento en donde la población peruana mayoritariamente, más del 50% de los peruanos, pertenecen a la clase media y no quieren saber nada ni de derechas ni de izquierdas. Que yo creo que también es un fenómeno muy interesante. En los últimos 10 años, la clase media peruana ha crecido 5 veces su tamaño. En el 2003 éramos 11% de peruanos en clase media, ahora hay más de 50% de peruanos en clase media. Pese a la situación de crisis económica a nivel mundial, la clase media ha ido creciendo en el Perú. La clase media, por lo tanto, quiere continuar con el emprendedurismo, quiere que el Perú siga siendo una vitrina a nivel mundial por su cultura, por su riqueza culinaria y otras razones, pero también quiere que haya una reforma política, y la reforma política no se ha dado en el Perú y no se sabe si después de estas elecciones se va a iniciar un verdadero proceso de reforma política. Estamos entrampados en unas elecciones que desde ya son cuestionables porque las autoridades electorales aplicaron la ley de una manera para unos candidatos y no para todos los candidatos, y eliminaron unas candidaturas dejando justamente al mayor porcentaje de electores peruanos sin una posición media, entre dos extremos, como dije antes, entre la derecha y la izquierda. Las encuestas no están permitidas esta semana, no se divulgan, pero en la víspera del debate del domingo pasado quedó muy claro que la tendencia en el segundo puesto, que iba a ser solamente para Pedro Pablo Kuczynski, ahora se inclina también hacia Verónica Mendoza, una congresista del Cusco que está ahora empatada técnicamente, o por lo menos hasta el domingo que se conocían las encuestas, con Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, no sabemos realmente qué va a ocurrir en la segunda vuelta. Porque Julio Guzmán fue marginado de la carrera. Pablo. Un país que les gusta los hombres fuertes, que probablemente va a tener 2 mujeres en la segunda vuelta. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que es porque estamos repitiendo lo que ha ocurrido en los últimos, básicamente en las últimas 4 elecciones, que es que llegamos a una situación donde tenemos que elegir entre el menos malo. Y en este caso hay 2 candidatas para un sector de la población. Keiko Fujimori es la alternativa. Para otro sector de la oposición, el no a Keiko es muy grande. Es muy interesante ver que la opción del no a Keiko ha crecido en los últimos meses y ahora hay más de 60% o alrededor de 60% que está en contra de la candidatura. Por eso mucha gente dice es muy difícil que Keiko gane la segunda vuelta si es que tiene un 60% de antivoto. ¿Es corrupta Keiko Fujimori?
Sí, por supuesto, es corrupta y además el legado de su padre es el que ha provocado la crisis política que tenemos en este momento, porque las instituciones políticas, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, ha favorecido o por ineptitud o a propósito su candidatura. ¿Y las denuncias de corrupción contra Keiko, a qué se refieren exactamente? Ella tiene un cuestionamiento muy serio, que es que el padre pagó, el dinero que ella utilizó para ir a la universidad no viene del dinero de la familia ni de su padre, sino que era dinero de los peruanos. Y hay muchas evidencias a favor de eso. La otra cosa que es muy cuestionable en el caso de Keiko es que la gente que acompaña a Keiko es gente que trabajó en el gobierno de su padre, incluso el que fue ministro de Salud de su padre, que ahora ya no figura en la lista del Congreso, pero que sigue siendo un asesor, fue el ministro que aprobó el proceso de la política institucional de esterilizaciones forzadas contra más de 200.000 mujeres en el Perú. Y finalmente señalar que Keiko también está cuestionada porque, a pesar de que haya hecho un esfuerzo muy grande de desligarse de su padre, hay muchas personas, incluso dos de los más importantes financistas de su campaña, están vinculados a las divulgaciones de los papeles de Panamá. Yo creo que la explicación al apoyo de Keiko Fujimori no está tanto en esta afición por el hombre fuerte inca, sino en que para muchos peruanos, y sin defender a Fujimori, el gobierno de Fujimori se asocia con la derrota Sendero Luminoso, que dejó 70.000 víctimas en ese país. Y para mucha gente, Fujimori fue el pacificador del Perú, y el hecho de tener un símbolo de esa época en un momento donde la inseguridad en el Perú otra vez está creciendo, puede ser una de las explicaciones por las cuales ella tenga tanto apoyo. Por otro lado, y también sin defender a Keiko, ella ha hecho una labor bastante vehemente en admitir las fallas de su padre, en decir que no lo indultaría, que seguramente aumentan el apoyo popular que tiene, porque a pesar de que las marchas fueron multitudinarias, sí hay un apoyo significativo, y sin duda ella sigue de primera en las encuestas. Lo que pasa es que despierta unas pasiones muy fuertes a favor y en contra. La pregunta es: ¿quién se beneficia de todo este descontento y de toda esta rabia antifujimorista? Es muy posible que Verónica Mendoza, que está afuera, que no pertenece al establecimiento, que no pertenece a las élites como Kuczynski, y que muy posiblemente esté recogiendo ese voto enojado.